Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar a resolver la actividad número uno, el ejercicio que había quedado pendiente. Ese es el circuito de la izquierda y nos pide encontrar las corrientes I1, I2 e I3. Entonces aquí va a haber tres corrientes que en este circuito, que serían I1, I2 e I3. Bueno, pues el sentido aún no se las vamos a poner hasta el siguiente paso, que es la ley de corrientes de Kirchhoff. Bueno, entonces vamos a elegir un nodo. Vamos a elegir en este caso el nodo A, que sería este punto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué lo vamos a elegir? Pues para suponer las corrientes y las direcciones. Entonces yo voy a suponer que la corriente I1 la dirijo hacia afuera del nodo A. La corriente I2 también se dirige hacia afuera y hacia adentro iría la corriente I3. Entonces, recordando la ley de Kirchhoff, nos dice que la sumatoria de corrientes de entrada es igual a la sumatoria de corrientes de salida. Por lo tanto, de entrada al nodo, ¿quiénes serían? Pues nada más sería I3. Entonces va a ser igual a la suma de las de salida. De las de salida de nodo tenemos a I1 y a I2, entonces sería I3 es igual a I1 más I2. Entonces esta sería mi primera ecuación. De ahí, el segundo paso, vamos a asignar una dirección de análisis, un sentido de análisis. En este caso, yo estoy proponiendo los dos sentidos antihorarios. Entonces, vamos a colocarnos en una esquina y vamos a comenzar a hacer el análisis. Primero con esta malla, entonces me sitúo en esta esquina y de acuerdo a mi análisis de la flecha, veo que voy en dirección de la corriente I1. La dirección de análisis con la dirección de la corriente van en la misma dirección. Entonces empiezo por aquí y lo primero que encontraría sería la resistencia de 100 ohms. Entonces su caída de tensión sería 100 y 1, estaría acá, y sería positiva porque va en la misma dirección de corriente I1. De ahí continúa el recorrido y entro por la terminal menos 2 volts y salgo por la positiva. Entonces aquí sería más 2 volts. Continúo el recorrido por la malla y aquí llego a la resistencia de 300 ohms. Pero vean que yo voy en mi sentido de análisis antihorario. Y aquí la corriente I2 se dirige hacia abajo. Entonces está de manera opuesta. Por lo tanto, la caída de tensión aquí sería negativa. Entonces la escribo como menos 300 I2. Continúo el recorrido y llego a la resistencia de 200 ohms que la atraviesa la corriente I1. Como va en el mismo sentido de la dirección de análisis, pues es positiva. Entonces sería más 201. Y por último, entro por menos y salgo por más. 6 volts en la fuente y termino en este punto. Por lo tanto, agrego más 6 y esto es igual a 0. Bueno, pues aquí vamos a estar aplicando lo que es la segunda ley de Kirchhoff, en que la sumatoria de las caídas de tensión es igual a la sumatoria de todas las fuentes de voltaje que hay en la malla. Entonces simplificamos 100i1 más 200i1 me da 300i1 menos 302, 2 más 6 me dan 8 volts. Entonces de un lado agrupamos fuentes y de un lado agrupamos caídas de tensión. Entonces nos queda del lado izquierdo 300i menos 300, perdón, 300i1 menos 300i2 y este es igual a menos 8. Entonces aquí tendríamos nuestra ecuación número 2 para el análisis de esta malla. Bueno, para analizar esta malla, igual mi sentido que yo estoy proponiendo es sentido antihorario. Ustedes pueden proponer el sentido que ustedes quieran, así como la dirección de las corrientes. Al final el resultado tiene que ser el mismo. Muy bien, entonces me sitúo en este punto para comenzar el análisis en sentido antihorario. Y lo primero que me encuentro sería esta resistencia que es atravesada por I3 y como voy en la misma dirección de la corriente, entonces sería 100 positivos I3. De ahí continúo y entro por menos, salgo por más 5, entonces sería más 5 volts. Continúo y llego a la resistencia de 300 ohms. Pero vean que ahora mi sentido de análisis va en el mismo sentido que la corriente I2, por lo tanto esta caída de tensión es positiva. Entonces me quedaría como más 300 I2. De ahí continúo, el recorrido del circuito sería 200 ohms por la corriente I3. Como sigo llevando el mismo sentido, pues es positiva. Entonces sería más I3. Llego a este punto nuevamente y entonces igualo con 0. De ahí vamos a simplificar. Tendríamos 100 y 3 más 200 y 3 me da 303.
más 302 más 5. Nuevamente agrupamos de un lado las fuentes de voltaje, de un lado las caídas de tensión y nos queda como 302 más 303 es igual a menos 5. Entonces aquí ya tenemos la ecuación número 3. Ponerle ecuación 3. Y ahora sí, vamos a comenzar con la resolución de este sistema de ecuaciones. Bueno, pues tenemos tres ecuaciones que ya las encontramos. La primera es I3 es igual a I1 más I2, encontradas con la ley de corrientes de Kirchhoff. La 2 y la 3 las encontramos con el análisis de mallas con la ley de voltajes de Kirchhoff. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar la ecuación 2 y 3 en función de dos incógnitas. Aquí tenemos tres incógnitas, I1, I2, I2 e I3. Entonces tenemos tres incógnitas, estamos tres ecuaciones. Pero nosotros sabemos que I3 es igual a I1 más I2. Entonces, aquí en esta ecuación, donde veamos I3, lo vamos a sustituir por I1 más I2. Para dejar las dos ecuaciones en términos de dos incógnitas. Entonces, vamos a tomar la ecuación número 3, que sería 302 más 303, pero en lugar de colocar I3, voy a colocar su equivalencia, que es I1 más I2, lo que teníamos en la ecuación número 1. ¿Sí? Y esto va a ser igual a menos 5. Entonces, mi nueva ecuación quedaría de la siguiente forma: 302. 300 multiplica lo que está dentro del paréntesis, sería 300 por I1, 300 I1. 300 por I2 me daría 300 I2. Y eso es igual a menos 5. Simplifico I2 con I2 y me quedaría 600 I2 más 300 I1 es igual a menos 5. Entonces ya dejé esta ecuación y esta en términos de I1 e I2. Ahora el siguiente paso es hacer la simplificación. Vean que ya aquí tengo mi primera ecuación, que era la segunda, perdón, que era 300i1 menos 300i2 igual a menos 8. Y la ecuación que encontramos sustituyendo i3, que nos daba 300i1 más 600i2 igual a menos 5. Ahora ya está en términos de dos incógnitas. Vamos a eliminar una, la que sea más fácil. Entonces, al aplicar el método de reducción, vamos a sumar esto con esto y esto con esto. Entonces, yo quiero eliminar una incógnita, voy a eliminar en este caso i1. Para eliminar i1, lo que tendría yo que hacer es multiplicar la primera ecuación por menos 1, y esto alteraría lo siguiente. Menos 1 por 300i me daría menos 300i1. Menos 1 por menos 300i2 me da más 300i2. Menos por menos me da más. 8 por 1, 8. La ecuación 2 no la alteré, esa no hacía falta alterarla. Entonces tenemos mis ecuaciones y ahora voy a hacer la reducción. Menos 300i1 más 300i1, aquí me da 0. Más 300i2 más 600i2 me da 900i2. Aquí de este lado. Y aquí 8 menos 5 me da 3. Por lo tanto, al eliminar i1 puedo encontrar lo que es i2 y me quedaría que 900i2 es igual a 3. Despejando, este 900 que está multiplicando pasaría dividiendo y me quedaría que i2 es igual a 3 sobre 900, y esto equivale a 1 sobre 300 y las unidades serían en amper. En decimales 1 sobre 300 equivale a 0.0033 amper, o sea 3.3 miliamperes si es que corremos el punto decimal 3 lugares. Entonces la corriente I2 me da de 3.3 miliamperes, y como me da positivo, pues en este caso quiere decir que la dirección que yo supuse que es de salida es correcta. Muy bien, una vez que ya encontramos I2, que fue 1 sobre 300 amperes, pues ahora con mis ecuaciones que yo encontré en un principio y la última que fue la que modifiqué, pues puedo encontrar lo que es I1 ahora sí, ¿no? Entonces tomo la ecuación, la de arriba, por ejemplo, que es 300i1 menos 300i2 igual a menos 8. Entonces pongo 300i1 menos 300i2 igual a menos 8, pero ahora donde aparece el i2, pues ya no pongo i2, ahora pongo el valor que ya encontré, que es 1 sobre 300. Aquí pongo 1 sobre 300 porque me gusta manejar todos los decimales para encontrar los valores un poco más exactos.
Entonces, multiplicando me quedaría 301 menos 300 por 1 sobre 300 me da a menos 1. Entonces este menos 1 que está restando lo voy a pasar del otro lado sumando positivo y me queda que 301 es igual a menos 8 más 1. Por lo tanto, I1 sería igual a menos 7 sobre 300. Lo que equivaldría a menos 0.0233 amperes o su equivalente si movemos 3 lugares el punto decimal, que sería menos 23.3 miliamperes. En este caso, como me está dando un signo negativo, no quiere decir que haya corrientes negativas. No, no hay corrientes negativas. Simplemente que la dirección que yo estoy suponiendo que era de salida es incorrecta, sino que I1 es de entrada. Muy bien, ahora que ya conocemos I1 e I2, pues vamos a irnos a la ecuación número 1, que ya conocemos I1 e I2, para encontrar I3. Entonces I3 va a ser igual a I1, que es menos 7 sobre 300, más I2, que es 1 sobre 300. Al hacer la suma, me queda que I3 es igual a menos 6 sobre 300 o igual a menos 1 sobre 50 amperes, lo que equivale en decimal a menos 0.02 amperes, o si lo movemos 3 lugares el punto, me quedaría como menos 20 miliamperes. Al darnos que el signo negativo quiere decir que en realidad la corriente I3 no es de entrada, sino que es de salida. Por lo tanto, me quedaría así mi sistema. Vean, ya corregimos I1. Ahora I1 es de entrada, no es de salida. I2 la supusimos bien, que era de salida, y esa nos dio correcta. Y la I3 que la habíamos supuesto de entrada, en realidad es de salida. Por lo tanto, mi ley de Kirchhoff queda como I1 es igual a I2 más I3. Entonces, de entrada y de salida. Entonces, tenemos que I1 es igual a 23.3 miliamperes. Vean, aquí ya le quito lo que es los signos negativos, porque al fin y al cabo ya hice la corrección de las flechas. Acuérdense que no hay corrientes negativas. Entonces, al hacer cambio de corrección de flechas, aquí ya en el resultado final ya pongo el verdadero valor sin valores negativos. Entonces tendríamos que I1 es igual a 23.3, I2 que nos había dado de 3.3 y la I3 que nos había dado de menos 20, pero como ya cambiamos su sentido, pues es de 20 miliamperes. Entonces 20 más 3.3 me da 23.3 miliamperes, que en efecto, que es lo de entrada, tiene que ser lo mismo que a la salida. Bueno, pues espero que este ejemplo quede claro. Si tienen alguna duda, saben que me pueden escribir. Saludos.